gracias. Buenas noches con todos. Agradecer la invitación para poder compartir un poco sobre el alcance de los lineamientos que se aprobaron recientemente, hace menos de 2 meses, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en un aspecto que siempre ha sido discutible con relación a qué tanto las APPs que utilizan recursos públicos, las famosas APPs llamadas cofinanciadas, deben regirse por las reglas del sistema de inversión pública, ¿no? Eh, es un tema que tiene va larga data de discusión en el sistema de inversión privada, tiene que ver también con no solamente en este tema de los estudios técnicos del sistema de inversión pública, cómo se aplican a las APPs, sino también es en la discusión de si las APPs deben pasar o nacer más allá de que sean financiadas con tarifas, que son los recursos privados o con recursos públicos, si deben también nacer independientemente a su tipo de fuente de financiamiento a través del sistema de inversión pública. Lo comento porque la buena práctica o lo que normalmente ocurre en los países es que más allá de la forma como las APP se financian, siempre hay una evaluación con relación a los beneficios sociales del proyecto de APP. El caso peruano es un caso distinto, ¿no? El caso peruano no necesariamente todas las APPs pasan por el sistema de inversión pública, solo aquellas que van a utilizar recursos públicos y es ahí donde con esta aprobación de lineamientos que se hizo hace 2 meses, más bien se ha tratado de darle una flexibilidad a las APPs propia de la característica que tienen este tipo de proyectos. Entonces, lo primero que quería comentarles era que se evidenció una problemática en el sistema de inversión privada, que es el que impulsa los proyectos de asociación público-privada, con relación a que existía un largo número y fuertes montos de inversión que se estaban financiando, se estaban diseñando como APPs cofinanciadas y que en la medida que se utilizaban recursos públicos, desde siempre se les aplicó las reglas del sistema de inversión pública, entiéndase, las reglas de la obra pública, ¿no? No está en discusión que en el caso peruano el sistema invierte, como también en otros países con otras denominaciones, siempre debe haber una evaluación de aquellas inversiones o gastos de capital que se van a financiar con gastos públicos a través de un sistema propio de lo que define el Estado. Pero lo que se fue evidenciando con el tiempo aquí era de que más allá de ese concepto, las APPs tenían unas particularidades propias que las diferenciaban de determinados aspectos en determinados tipos de evaluación de la obra pública. Entonces, uno de los aspectos, por ejemplo, que se evidenció ya hace varios años atrás, era que, por ejemplo, la ley que regula el decreto legislativo actualmente, el 1252, ¿no? La ley del sistema invierte, establecía una serie de criterios diferenciadores para la obra pública con relación al tipo de intervención que se puede hacer en la obra pública. Por ejemplo, si era una intervención para crear una nueva infraestructura o si era una intervención para mejorar la infraestructura, y dependiendo obviamente del monto de inversión, del tipo de inversión, se diferenciaba entre nivel de estudio, ficha técnica o nivel de estudio perfil. Sin embargo, para las APPs, por ejemplo, se establecía sin mayor nivel, digamos, de diferenciación, solo por el hecho de ser APPs, que siempre debían llegar a un nivel de perfil. ¿Qué significó esto? Por ejemplo, que muchos proyectos de la cartera de proinversión, por ejemplo, para hablar de proyectos de agua y tratamiento, de agua de tratamiento de aguas residuales, perdón, de colegios y otros más, podían ser incluso proyectos de montos menores que no superaban las 407.000 UITs, que es el rango de inversión que utiliza el sistema Invierte, que estaban muy por debajo, pero por el solo hecho de ser APPs debían cumplir con un nivel de estudio a nivel de perfil, que era el nivel de estudio que se le exigía en el sistema Invierte a proyectos de mayor magnitud, ¿no? Lo que se denomina muchas veces como megaproyectos. Entonces, no había un criterio diferenciador para las APPs en el sistema Invierte, aun cuando el sistema Invierte sí tenía criterios diferenciadores para la obra pública. Aún además cuando la APP no se iba a ejecutar como tal. Dos, eso generó una serie de demoras o reprocesos en la evaluación de los proyectos a nivel del sistema Invierte. Digamos, dependiendo del grupo de proyectos de APP que se evalúa, pero por ejemplo, si uno ve la cartera de preinversión de los últimos proyectos de APPs que se han estado evaluando o han pasado por el sistema de Invierte, en promedio han tenido un tiempo de duración solamente en el sistema Invierte entre 4 a 5 años. Un proyecto bastante excesivo, ¿no? Además, porque si uno considera que en los contratos de APPs la fase constructiva va en promedio entre 3 a 4 años, ya en algunos casos vemos que el tiempo que se demora la formulación de los estudios en el sistema Invierte bajo estas reglas que no tienen diferencia o que no han tenido diferencia durante muchos años,
podían superar la fase constructiva, es decir, más nos terminábamos dedicando a hacer evaluaciones solamente en el sistema invierte respecto al tiempo que nos iba a demorar la construcción de la obra. Como tercer aspecto es que luego lo que se evidencia es que hay una serie de evaluaciones duplicadas. Mencionaba hace un momento, las APPs cofinanciadas terminan ejecutándose como APPs. Claro, pero su origen es como obra pública, ¿no? Hasta el tratamiento que siempre ha tenido, en la medida que se financiaba con recursos públicos. Lo que no se consideraba ahí era que las APPs, luego o en un primer momento que pasaban por el sistema invierte, el sistema de inversión privada recibe el proyecto de APP y las hace pasar o hace pasar ese proyecto por tres fases más. La fase de formulación de APPs, propia de APPs, la fase de estructuración, donde se diseña el proyecto como APP, y la fase de transacción, que es donde se adjudica. Entonces, lo que se vio cuando se entró a un nivel de detalle de esta problemática es que el sistema invierte eh, implicaba que el proyecto de APP realice análisis, ¿no? Y luego el mismo sistema de APPs de inversión privada 2 o 3 fases después le volví a hacer la misma evaluación, pero con una lógica distinta, pero finalmente había una serie de reprocesos y dobles evaluaciones. Y finalmente, otro aspecto también que se vio como problemático es que ante la ausencia, ¿no? Ante la ausencia de criterios diferenciadores, lo paradójico fue que las APPs autofinanciadas, es decir, aquellas que se financiaban con tarifas, ¿no? Con recursos que no son considerados públicos, ante una ausencia de parámetros de cuáles deberían ser los estudios técnicos, empezaron a imitar el nivel de estudios de APPs cofinanciadas, ¿no? Digamos, todos los que hemos pasado por el Estado peruano sabemos que los funcionarios públicos necesitamos predictibilidad y muchas veces esa predictibilidad es mirar como referente los sistemas que sí tienen reglas sobre lo que uno quiere hacer. Bueno, eso generó una problemática porque los funcionarios, cuando empezaron a hacer formulación de estudios técnicos de APPs autofinanciadas que no usan recursos públicos, miraron a qué parte del sistema sí existía o en qué parte del sistema sí existía reglas para la formulación de estudios técnicos. La respuesta la encontraron en el sistema de APPs cofinanciadas, entiéndase, formulación al estilo invierte, y lo que generó es que estudios de APPs autofinanciadas que se financiaban o con tarifa terminaban haciendo un nivel de profundidad como una APP cofinanciada a nivel de perfil. Entonces, toda esa problemática se evidenció de años atrás en el año 2018 hubo una primera intención fuerte por parte a nivel normativo del Ministerio de Economía y Finanzas de sacar reglas especiales para establecer un tratamiento diferenciador en APPs. Pero sin embargo, desde el 2018 no fue hasta el año 2025, que ha sido este año, que luego de varias reuniones, luego de varios proyectos a la interna entre agentes que son los que diseñan y ejecutan este tipo de proyectos, se tomó la decisión de establecer un lineamiento diferenciador. Pero tengamos en cuenta también que, digamos, este lineamiento que se aprobó con la resolución directoral 002-2025 del Ministerio de Economía y Finanzas de inicios de agosto, tuvo un paso previo, ¿no? Algunas personas, digamos, no lo han notado, han pensado de que la resolución directoral era propio de un análisis del ministerio y que no tuvo plazos previos. Lo cierto es que el primer paso previo para poder llegar a este producto diferenciador de APPs cofinanciadas con reglas especiales fue modificar las normas del invierte. Mencionaba al inicio de mi exposición que fueron las normas del invierte las que establecieron desde un principio la rigidez para que las APPs en todos los casos utilicen un nivel de estudio de perfil. Se modificaron normas del sistema invierte, puntualmente reglamento del sistema de invierte, y se estableció ahí una primera apertura a que las APPs, dependiendo de lo que se definan los lineamientos, podían tener un rango de nivel de estudio o profundidad de ficha técnica o de perfil, tal como hoy o como siempre se ha permitido a los proyectos de obra pública, ¿no? Y otro aspecto también que se consideró fue que la emisión de estos lineamientos, que son lineamientos para el sistema invierte, ¿no? Pero para APPs cofinanciadas, lo hizo la Dirección de Inversión Privada del Ministerio de Economía, no la Dirección de Inversión Pública. La decisión, digamos, que se evaluó en su momento era el más llamado a conocer la diferencia de lo que se debería tener un estudio técnico es el área de inversión privada y en este caso no tanto el sistema de inversión pública, con lo cual se delegó a esta área la posibilidad de emitir los lineamientos como se hizo en agosto. ¿Qué beneficios o qué cosas o valor agregado tienen estos lineamientos, ¿no? Porque más allá de la publicación normativa, lo importante es ver qué efectos prácticos se dan para la ejecución de los proyectos en el día a día. Primero, mencionaba, se estableció un criterio diferenciador a partir de una modificación del reglamento del invierte
para que, dependiendo del tipo de intervención y el monto de la APP cofinanciada, se pueda definir el estudio a nivel de ficha técnica o a nivel de perfil. Puntualmente, si la intervención, por ejemplo, de una APP cofinanciada iba en un mejoramiento o ampliación de la infraestructura, por ejemplo, en la cartera de preinversión existe los colegios que se van a mejorar o reestructurar en temas de infraestructura, como los colegios de Villa María del Triunfo, el paquete de colegios, los CER de Lima, ¿no? Los colegios en evaluación de riesgos del CER de Lima. Todos esos proyectos o ese tipo de proyectos, si no superan una valla de 407.000 UITs, entonces solamente requieren ficha técnica. Si el proyecto supera la valla o el techo de 407.000 UITs, sí requiere un nivel de perfil. ¿Qué nos está diciendo aquí? Lo que nos está diciendo es que aquellos proyectos que sean proyectos grandes en su envergadura, grandes en su intervención o grandes en su monto de inversión, los llamados megaproyectos, necesariamente van en un perfil. Pero si estamos hablando de proyectos de APP cofinanciados que más allá que utilicen recursos públicos, tienen un monto de inversión menor, su complejidad también tiene que conversar con ese monto de inversión menor, entonces no nos desgastemos tanto como formuladores en la fase del invierte y permitámosle tener una ficha técnica. Donde sí se estableció más bien un criterio de siempre tener perfil es cuando la intervención de un proyecto APP crea un nuevo servicio de infraestructura que no existe. Por ejemplo, una línea de metro, ¿no? Una línea de metro en una parte de la ciudad, no hay un servicio como línea de metro similar, entonces más allá del monto de inversión, tiene que ir siempre a perfil. Eso generó, o está generando, mejor dicho, desde agosto a la fecha, que ya existan proyectos que están utilizando o van a llegar a un nivel de profundidad solo de ficha y otros de perfil. Mencionaba hace un momento, por ejemplo, los varios proyectos de la cartera de preinversión, lamentablemente, llegaron mucho antes a aplicar estas reglas donde no había diferenciación y todos, así sean proyectos que no han sobrepasado ni siquiera los 89.000 millones de dólares, es decir, no superaban los 407.000 UITs, han tenido que pasar siempre a nivel de perfil, ¿no? Con esto, más bien, con este alineamiento, las estimaciones que se han hecho es pasar de un tiempo de 4 o 5 años a un tiempo entre 1 o año y medio, con lo cual reduciríamos 3 años solamente en evaluación a la interna del Estado. Otro tema también que es beneficioso de estos lineamientos es que aplican a todo tipo de proyecto de APP en la situación en la que se encuentre, sea un proyecto de APP nuevo en la cartera de preinversión, un proyecto que esté en la fase de formulación, que un ministerio, pues llámese el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, cualquier otro ministerio que haga obra pública y que quiera llevarla o ejecutarla como APP, también en este caso los lineamientos son aplicables, ¿no? Por ejemplo, hoy Proinversión más o menos aproximadamente tiene bajo su función como unidad formuladora, porque Proinversión también puede ser unidad formuladora, cerca de 30 proyectos en la fase de invierte. Esos 30 proyectos son 30 proyectos potenciales que estos lineamientos automáticamente podrían empezar a aplicarse. Si no existieran los lineamientos, el derrotero de esos proyectos sería siempre un nivel de perfil. Hoy con los lineamientos sería más bien no llegar a perfil, sino más bien a ficha técnica, ¿no? La cartera potencial de preinversión en el 25 y 26, solo de adjudicación, es 20.000 millones de soles, ¿no? Perdón, de dólares. Tengamos en cuenta que esa cartera en su gran mayoría son proyectos cofinanciados, con lo cual hay un fuerte impacto que estos lineamientos va a tener con relación al avance de los proyectos para poder adjudicarlos en un menor plazo. Otro aspecto importante es que estos proyectos también aplican a las APPs en ejecución contractual. Una novedad buenísima, considero desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando que estos lineamientos entran a diferenciar y aligerar, digamos, los análisis, obviamente, o propio, respondiendo a las características de las APPs en nuevas APPs, sino también para APPs que van a desarrollar o que contienen en sus contratos extensiones o ampliaciones de inversión y que los contratos mismos establecieron en algún momento que debían seguir las reglas del invierte si esas inversiones se pagaban con recursos públicos. Es decir, llegar a un nivel de perfil, aun cuando tenías ya un concesionario que había decidido asignarse riesgo y tratarlo y administrarlo de estas inversiones, pero el sistema era tan rígido que siempre generaba que la entidad estatal, el concedente en este caso, deba desarrollar proyectos a nivel de perfil. Aquí ya no, con el lineamiento te establece un rango diferenciador de 407.000 UITs para inversiones que están previstas, llámese inversiones de expansión. Y otros aspectos también, ya para ir finalizando, otros aspectos beneficiosos de estos lineamientos es que
también se aplica a inversiones por adenda, nuevas inversiones, ¿no? Nuevas inversiones que no están previstas en el contrato, que son nuevas inversiones porque se quiere ampliar el alcance del proyecto, el Estado quiere ampliar la prestación, el inversionista está interesado en ampliar su área de concesión, etcétera. Cualquiera de las diferentes razones por las cuales podría venir una adenda con una inversión adicional. En ese caso, el lineamiento también entra con el nivel diferenciador del monto de 407.000 UITs y dependiendo si está por debajo de las 407.000 UITs, va a un nivel de ficha técnica, si es mayor, a un nivel de perfil tipo a una inversión o pensando que es una inversión de megaproyectos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos hablar de lo que es, por ejemplo, hace una adenda que se suscribió hace 2 años o año y medio, los puentes que se realizaron para la Red Vial 6. Es una adenda que demoró más de 6 años dentro del Estado peruano y de los 6 años, más del 50% del tiempo solamente se destinó a madurar y a llegar al nivel idóneo de estudios técnicos a nivel del invierte. Entonces, ya ahí nos damos cuenta cómo es importante que estos lineamientos puedan aligerar, digamos, el avance de los proyectos, no por el hecho de flexibilizar sin más, sino porque estos proyectos o estas inversiones se van a ejecutar como APP. No tiene sentido aplicarle una lógica de obra pública a algo que no se ejecuta como tal, sino más bien darle algunas diferencias propias del mecanismo con el que se van a ejecutar, que son las APPs. Y finalmente, también estos lineamientos se aplican a APPs para operación y mantenimiento. Entiéndase, no es que se aplica un estudio de perfil o ficha técnica, sino más bien estos lineamientos ya establecen claramente que para operación y mantenimiento, en la medida que las intervenciones solo tengan OIM, no se requiere un estudio técnico de perfil o ficha. Se exceptúa, y eso es algo importantísimo. En el día a día ya hay proyectos al día de hoy, por ejemplo, Proinversión tiene en su cartera un paquete de proyectos de operación y mantenimiento de vías. Entonces, ya es importante al día de hoy este lineamiento porque le dice claramente a los funcionarios, no se pregunten si tienen que hacer un estudio técnico de unidad de perfil o ficha técnica. No hay componente de inversión. Y en la medida que no hay componente de inversión, avancen. El estudio técnico solamente está pensado cuando haya CAPEX. Y también para el caso de APPs en ejecución contractual de reposición de equipos, piensen, por ejemplo, en un hospital. Los hospitales que se han adjudicado, el de Piure Chimbote, esos contratos tienen cláusulas de reposición de equipos que se están pagando o se van a pagar con recursos públicos, porque son hospitales de APP formulados o diseñados como APP cofinanciados. En ese caso, el lineamiento establece claramente que los pagos de la reposición de equipos no requieren un registro en el banco de inversiones del Invierte. ¿Por qué todavía aquí seguimos hablando del Invierte? Porque recordemos, los lineamientos lo que hacen es establecer un criterio diferenciador dentro del sistema de Invierte para APPs. No es que las APPs han sido retiradas del sistema de inversión pública en este momento. Y ya con esto acabo con las conclusiones, porque sí hay una novedad que nos ha traído la reciente publicación de la ley de APPs, que entrará en vigencia con el reglamento que se está elaborando hoy al interno del Ejecutivo. Primero, estos lineamientos nos dan celeridad en la formulación de las APPs. Ya lo mencioné, tenemos un rango entre 4 a 5 años, incluso algunos proyectos más, solamente en la demora de la formulación dentro del Invierte, aun cuando van a ser ejecutados como APPs cofinanciadas. El estimado que se espera bajar es de 4 a 5 a un periodo entre año y año y medio para los proyectos que son menores a 407.000 UITs, entiéndase proyectos de ficha técnica. Dos, evita reprocesos por análisis en el sistema Invierte y en el sistema de inversión privada. Por ejemplo, en el sistema de Invierte, hoy se exige a los proyectos hacer un análisis de flujo de caja, hacer un análisis de riesgos. En el sistema de inversión privada también. Sin embargo, en el sistema de inversión privada, la lógica que aplica es la distribución idónea de riesgos, donde le transfieres riesgos al privado. Entonces, con estos lineamientos se establecen también, dependiendo del tipo o nivel de profundidad de estudios, qué tipo de análisis se debe hacer en cada ítem, ¿no? Con relación al proyecto, de manera que ya no haya duplicidad de análisis donde el Estado termina haciendo en el sistema Invierte un análisis con una lógica de obra pública y luego en el sistema APPs, cuando el proyecto se diseña como APP, un análisis similar, pero con la lógica de APPs. Entonces era tiempo, dinero y una lógica distinta que no tenía sentido realizar. Y finalmente se hace efectivo el traslado de riesgo a los inversionistas, a darle un tratamiento propio de APPs a los estudios y lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Ya la ley de APPs que está publicada y que está próxima a entrar en vigencia con el reglamento, sí establece que a partir de esa ley los proyectos de APPs sean autofinanciados, o sea, que se paguen con recursos que no son públicos, o los cofinanciados, los que se pagan con recursos considerados como fondos públicos, son tratados solamente y de manera exclusiva por las normas del sistema de inversión privada.
Eso quiere decir que ya no van a tener ni siquiera una regla de flexibilidad o una regla ad hoc del sistema invierte, sino que el sistema de inversión privada va a crear sus propias reglas para los estudios técnicos. Es muy probable que estos lineamientos que les acabo de comentar sean el referente o probablemente las mismas reglas del sistema de inversión privada. No lo vamos a saber en todo caso hasta que salga el reglamento aprobado por el Ministerio de Economía, pero estos lineamientos es un primer, considero un primer buen paso que se hace para diferenciar los proyectos según el esquema, ¿no? Hay que diferenciar las APP con las obras públicas, ambos permiten cerrar brecha que diseñamos, debemos considerar los tipos o las características de cada mecanismo para no generar reprocesos y así hacer proyectos de manera más eficiente. Gracias.